Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 3 de junio del año 2025, de que voy a estar conversando con ustedes durante las próximas 2 horas. Se le complica a la gobernadora el asunto del presupuesto. Senado investigará el descuadre por los fondos de la tarjeta de salud. Y sobre el presupuesto, no está claro dónde están en el presupuesto los dineros prometidos a los municipios. Y hoy hay una reunión en Fortaleza del equipo financiero de la gobernadora y la Junta de Control Fiscal para tratar de cuadrar lo que está descuadrado. A vistas de confirmación el próximo lunes, las 3 nominadas a secretaria de Estado, Justicia y del Trabajo. Gobernadora anuncia plan para reformar el proceso de permisos. La aseguradora Humana se sale de Medicare Advantage y prácticamente se va de Puerto Rico. Y si es martes de energía con Ramón Luis Nieves, muchos temas para discutir con Ramón Luis Nieves. Entre ellos, pretenden quitarle poderes y responsabilidades a Luma y devolverle funciones y control financiero a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué estará detrás de esto? ¿Qué significa esto? También para discutir con Ramón Luis Nieves, Pablo José pide información de por qué se descartaron las barcazas para la generación de energía. Eso y muchos temas más de energía hoy en Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 3 de junio. Tengo que hacerle varias advertencias de housekeeping, como dirían los que me están viendo en video. Saben que no estoy en el estudio de Radio Isla 1320. Esta edición de hoy la estoy grabando a eso del mediodía, comenzando a eso del mediodía. La estoy grabando en mi casa. Los que están viéndome el video ven un escenario diferente y estoy haciendo la grabación yo solito. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento le aprieto el botón que no es y hay problemas con la grabación, no es de los chicos en el control, es todo responsabilidad mía, pero vamos para adelante. Bueno, aquí estoy como todos los días de lunes a viernes desde las 3:55 de la tarde hasta cerca de las 6 de la tarde. Me escuchas a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, me ves en este horario en vivo a través de radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de esta emisora y también recordarás que si por y también en mi canal, en mi página de Facebook. Recordarás que si por alguna razón no me pudiste escuchar en vivo, no me viste en vivo, esta edición de hoy y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, más tarde la vas a encontrar en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas. Y la vas a encontrar también más tarde, hoy o quizás mañana, en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Son muchos los de ustedes los que me ven en YouTube y se lo agradezco. Si no te has registrado a mi canal de YouTube, le das a la campanita y recibirás los avisos cada vez que haya un nuevo video disponible. También te recuerdo que si es martes, ya acabamos de grabar el nuevo episodio de Análisis de la Z a la A, el podcast que semanalmente hago con la licenciada Zoela Boy. Muchos temas, creo que este le va a gustar. Muchos de ustedes también nos siguen en ese canal de YouTube. En el de hoy, Zoe, en una especie de turno de privilegio personal, mostró evidencia de que el que se convirtió famoso la semana pasada, el sheriff de Osceola, que le llamó a Ray Charlie terrorista, Zoe presenta evidencia de que el sheriff dialogó y negoció con Ray Charlie en el pasado para hacer una corrida de motoras allá en Osceola. Pero en temas de más actualidad,
En ese episodio analizamos el mensaje de Estado, pero más importante, todo lo sucedido después del mensaje de Estado, incluyendo el descuadre por los fondos de la tarjeta de salud, la interrogante sobre los fondos de municipio y el ya famoso desayuno de los hashtag 3 golpes con el exgobernador Pierluisi, Tomás Rivera Chat, Miguel Romero y muchos otros líderes del PNP y exfuncionarios del gobierno. Además, en el podcast que ya grabamos, analizamos el informe de la Junta de Control Fiscal sobre la dependencia en fondos federales y el efecto de, ustedes no lo sabían, de la enmienda Zoé Lavoy. La primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy nos habla precisamente sobre la utilización por personas que son víctimas de violencia de género, la mayor de ellas mujeres que tienen una orden de protección de una enmienda que se le hizo a la ley de armas para que pudieran obtener una licencia temporera. Esa es una enmienda que había presentado la licenciada Zoé Lavoy cuando fue senadora y analizamos hoy en este episodio de análisis de la Z a la A el efecto que ha tenido esa enmienda. Los que son parte de nuestra comunidad digital en Patreon, muchos de ellos participaron y comentaron la grabación, otros ya la habrán podido ver. Les invito a que se unan a nuestra comunidad digital www.patreon.com/análisis de la Z a la A. Pero vamos rapidito a los temas. Recordarán que la semana pasada, el viernes, cuando analicé el mensaje de Estado, que lo analicé positivamente en términos de lo que lograba la gobernadora a corto plazo, que era por lo menos ese jueves por la tarde y ese viernes, proyectar una unidad dentro del PNP, señalé que entendía que quizás el mayor error de la gobernadora y que podría tener consecuencias era haberle dedicado tanto tiempo al tema presupuestario y proyectarse como que todo estaba bien en este presupuesto y que el presupuesto que se había sometido, que se sometió conjuntamente con la Junta de Control Fiscal, era el presupuesto mejor del mundo y que el presupuesto estaba cuadrado. Y en aquel momento le dije, esto es peligroso porque este presupuesto va a traer dolores de cabeza. El primer dolor de cabeza que explotó es la controversia con los fondos de salud, particularmente con los fondos para la tarjeta de salud. Esa crisis tiene dos consecuencias. En primer lugar, pone a la gobernadora en un problema de credibilidad terrible. Ella se vanaglorió que era un presupuesto balanceado y descubrimos que el día antes la Junta de Control Fiscal había mandado una carta diciendo el presupuesto de nosotros dos, porque la Junta reconoce que es un presupuesto confeccionado por ambos. La Junta el día antes del presupuesto le había enviado una carta a la gobernadora del mensaje de Estado diciéndole se nos descuadró el presupuesto porque la ACES, la agencia que administra la tarjeta de salud, bajo el gobierno de Jennifer González, le había enviado unos contratos a la Junta de Control Fiscal para que la Junta los aprobara, que aumentaba el costo de la prima que se le paga a las aseguradoras en un 21%. Y en esa carta la Junta le decía a la gobernadora, usted y yo, ustedes y nosotros, habíamos previsto un aumento de 10%, ahora nos trajeron un aumento de 21%, eso descuadra por $109 millones el presupuesto. Así que la gobernadora tiene un problema de credibilidad. Se paró a decir que tenía un presupuesto balanceado y el día antes la Junta de Control Fiscal le había escrito diciendo el presupuesto se nos descuadró. A ese problema de credibilidad y un problema financiero y presupuestario que había que resolver, la gobernadora, en lugar de responder el mismo viernes en una onda de mira, esto era algo imprevisto, lo vamos a trabajar, nos vamos a sentar con la Junta de Control Fiscal, bla, bla, bla. Reaccionó el viernes y se ha mantenido en ese discurso diciendo que esto es culpa de la pasada administración. Recordemos, el objetivo del mensaje era proyectar unidad. Y la gobernadora, cuando le señalan que su presupuesto está descuadrado, le echa la culpa al gobierno de Pedro Pierluisi, pero no solamente se queda ahí, amenaza a la exdirectora de ACES bajo Pierluisi y a otros funcionarios del Comité de Transición con referirlos al Departamento de Justicia. Esa amenaza la volvió a repetir ayer y ahora la condicionó a que cuando confirmen a la nueva secretaria de Justicia, entonces ella le va a hacer los referidos para que la secretaria de Justicia evalúe. Así que
La unidad dentro del PNP llegó hasta ahí, porque ustedes se imaginan los efectos que tiene que tener sobre todo los exfuncionarios de Pedro Pierluisi, los seguidores de Pedro Pierluisi, los legisladores y alcaldes que estuvieron con Pedro Pierluisi, que el día después del mensaje de Estado, donde Jennifer entró allí al hemiciclo con Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, la gobernadora haya dicho que va a procesar o a que se considere si se procesa criminalmente a funcionarios de esa administración por un descuadre del presupuesto. Se lo he explicado ayer y creo que todo esto se le va a complicar a la gobernadora, que es responsabilidad de su gobierno, porque no estamos hablando de un descuadre del presupuesto que termina el 30 de junio, que era el presupuesto de Pedro Pierluisi. Estamos hablando de un descuadre del presupuesto que la gobernadora envió a la legislatura conjuntamente con la Junta de Control Fiscal, que es el del año que viene. No estamos hablando del contrato de la tarjeta de salud del año pasado, estamos hablando del contrato de la tarjeta de salud que sus funcionarios de gobierno negociaron y que la Junta básicamente no ha aprobado. Estamos hablando de que la Junta de ACES es presidida por el secretario de Salud, Víctor Ramos, persona de confianza de la gobernadora. Estamos hablando, me enteré esta mañana aquí en Radio Isla 1320, que Francisco Domenech es parte de la Junta de ACES. Yo no he podido confirmar eso, pero me enteré esta mañana. Así que es muy difícil para la gobernadora echarle la culpa a la pasada administración cuando lleva 5 meses en el poder. ACES está ya bajo su control a tal extremo que su mano derecha, Francisco Domenech, alegadamente es parte de la Junta y que ese contrato de 21% de aumento tiene que haber sido aprobado por la Junta de Directores de ACES y que la directora ejecutiva de ACES interina, porque hay que volver a repetirlo, Jennifer no ha nombrado una persona en propiedad para esa agencia tan importante. Es la agencia que más fondos federales recibe en Puerto Rico, que fue objeto de casos de corrupción bajo Ricardo Rosselló, no lo olvidemos. Y que en este momento es uno de los retos mayores que tenemos en la capital federal, si se van a recortar o no se van a recortar los fondos de Medicaid. Hoy, 3 de junio, Jennifer González no ha nombrado una persona en propiedad para dirigir a ACES. La persona que está allí es interina, que resulta que era la directora de finanzas de la pasada administración. Bueno, mi olfato de que todo esto se iba a complicar, pues queda corroborado esta mañana aquí en Radio Isla con Mili Méndez, no, va a ser en otra estación, con Mili Méndez, el senador Juan Oscar Morales, que yo lo tengo que decir, Juan Oscar siempre se ha proyectado como una persona seria, pero a la misma vez es una persona, parece ser de los más leales a Tomás Rivera Chat. Estuvo en el desayuno dominicano del sábado. Es la persona que fue la voz cantante en señalar los problemas serios que tenían los nominados de la gobernadora, problemas que Fortaleza debió haber anticipado. Pues hoy en entrevista con Mili Méndez aquí en Radio Isla, en Pegado en la Mañana, confirmó que va a haber una investigación senatorial. Leo de la página de Radio Isla, de la entrevista de esta mañana, el senador Juan Oscar Morales confirmó en Radio Isla que actualmente se está haciendo una investigación en la Comisión de Salud sobre el déficit de 109 millones de la Administración de Seguros de Salud, ACES. Cita textual. La Comisión de Salud ayer emitió una comunicación a la directora interina de ACES solicitándole una serie de documentos que son necesarios para nosotros evaluar esta situación que ha traído controversia de si existe un déficit o no. Yo voy a esperar que me llegue esa documentación que ha sido solicitada para nosotros poder evaluar qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió. Yo creo que es importante investigar. Si algo ocurrió, yo soy el primero que va a levantar la mano y voy a referir donde haya que referir. Pero si no ocurrió nada, yo lo habré de decir. ¿Qué es esto? Pues esto es un cuestionamiento directo a las expresiones de la gobernadora. En otras palabras, el Senado no va a dar por buena la conclusión, alegación, acusación, como usted le quiera llamar, que hace la gobernadora de que esto es culpa de la pasada administración y que le mintieron a ella y le mintieron al comité de transición. Mentir al comité de transición es una violación de ley. Esos testimonios son bajo juramento. Así que
Aquí vemos otra vez un daño autoinfligido por la gobernadora, porque quien le echó la culpa a la pasada administración y politizó esto fue la gobernadora. Ella no tenía que decir esto el viernes y repetirlo ayer. Ella lo único que tenía que haber dicho es, mira, nos hemos encontrado con una información nueva y la vamos a analizar conjuntamente con la Junta de Control Fiscal, con la Cámara y con el Senado. Pero ponerse a echar culpa y en esta ocasión acusar a funcionarios del pasado gobierno de su propio partido en momentos que ella quiere proyectar unidad, como dicen allá en el norte, makes no sense. Y esto se puede complicar porque el Senado puede decidir citar a la anterior directora de ACES. Y entonces tendría a la acusada por la gobernadora en un foro en el Senado dando su versión. Ayer les decía que la interina contradijo a la gobernadora porque la gobernadora dijo, ay, estamos sorprendidos con esta carta de la Junta. Y la interina dijo, no estamos sorprendidos, estamos preparados para esto. Y hay un detalle que no deben olvidar. Por lo menos la última vez que yo cotejé y que salió en la prensa, exfuncionarios del gobierno de Pedro Pierluisi que tenían contratos de asesoramiento en el Senado, estaba el exsecretario de Salud de Pedro Pierluisi. Así que también estaba en la Junta de ACES en aquel momento. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan Oscar Morales y Tomás Rivera Chatz tienen información de primera mano de qué fue lo que heredó el gobierno de Jennifer González en este importante tema. Repito, si se hubiera tratado simplemente de que se descuadró el presupuesto, no hay ningún problema. Pero es la gobernadora la que hace acusaciones de malicia, de mentir, de cometer perjurio. Y es entonces la gobernadora la que, número uno, introduce un elemento de división interna dentro del PNP y una nueva controversia. Porque ahora ya no solamente el punto va a ser resolvimos el descuadre o no lo resolvimos. Ahora el nuevo punto va a ser, ok, resolvimos el descuadre, pero ¿de quién fue culpa? Fue culpa de Víctor Ramos presidiendo la Junta de ACES, de la directora interina, o fue culpa de la pasada administración. Así que hay una nueva controversia generada por las acciones o expresiones de la propia gobernadora. En términos de presupuesto, y repito, vayan y busquen en mi canal de YouTube el análisis que hice el pasado viernes, donde yo les decía, creo que la gobernadora ha cometido un error en haberle dedicado tanto tiempo al presupuesto y echarle loas al presupuesto, porque todos sabemos que de los últimos 10 años en Puerto Rico, desde antes que llegara la Junta de Control Fiscal, los presupuestos han sido un dolor de cabeza para todos los gobernadores, de eso no hay duda. Y la gobernadora tratar de proyectar que este era el mejor presupuesto del mundo, no sé, me parecía que era altamente arriesgado. El otro tema que no sabemos por dónde va a romper es el tema de los municipios. Perdón, en cuanto a ACES, pues sí, ahí estaba el punto de el esfuerzo que había ya para reconocer que hay que hacer ajustes en el presupuesto. Pero en cuanto a los municipios, hay una nota hoy del periódico El Nuevo Día, Cámara enmendará el presupuesto. Pero no es, en esta nota no están hablando del tema de ACES. Están hablando del tema del presupuesto. Ok, vamos primero al titular. Cámara enmendará el presupuesto. El jueves, en mensaje de Estado, la gobernadora dijo que los municipios iban a estar, que en ese presupuesto que ella había enviado, los municipios iban a estar súper bien. Bueno, si en el presupuesto que la gobernadora enmendó estaba todo el dinero que ella dijo en su mensaje, ¿por qué hay que enmendar el presupuesto? ¿Por qué hay que enmendar el presupuesto? Yo partiría de la premisa que ese presupuesto está requete cuadrado y que no hay ningún problema. Que no hay ningún problema. Sin embargo, eso no es
lo que aparentemente está sucediendo, porque hay que enmendar el presupuesto. Claro, yo les tengo que admitir, yo he leído las notas. He leído las notas en los periódicos y me cuesta trabajo entender cuáles son las enmiendas y dónde están los chavos para los municipios. Voy a leer aquí algunos párrafos. Nota de ley Sacaro. El presidente de la Cámara confirmó ayer que ese cuerpo legislativo enmendará el presupuesto para el próximo año fiscal remitido por la Junta en unión al gobierno con la intención de atender el reclamo de transparencia en la distribución de algunas partidas planteadas por los alcaldes. Bueno, pues de salida, ¿qué quiere decir esto? Que los alcaldes no están contentos. O sea, Johnny Méndez está diciendo, tengo que enmendarlo porque los alcaldes no están contentos. Cita textual. Hemos tomado la decisión que vamos a enmendar el presupuesto del país para que haya esa transparencia y que esas partidas estén identificadas, cosa de que haya la visibilidad para los alcaldes y para el pueblo de Puerto Rico. Anunció luego de haberse reunido con los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes. Y entonces tratan de explicar aquí qué es lo que está pasando. Desde hace una semana, los ejecutivos municipales han exigido especificidad en la distribución de una partida de $59 millones destinada para el pago de servicios esenciales, como por ejemplo el servicio de ama de llave y paramédicos. Cita textual. No vislumbro ningún problema con la Junta. Comentario mío. Veremos. Porque muchas veces lo que hace la Junta es que pone los chavos, pero le pone un montón de tranquillas para exigir que la agencia de gobierno, o en este caso el municipio, hagan cosas en específico. Es una forma, entonces dice que no van a aumentar el presupuesto. Así que, ¿qué es? En resumen, yo no estoy claro y creo que nadie está claro. Creo que nadie está claro en cuanto a qué es, dónde están los dineros que la gobernadora prometió a los municipios. Así que el mensaje fue jueves. Hoy es martes y ya tenemos dos áreas problemáticas importantísimas: salud y municipio. Y no les extrañe que en los próximos días exploten otros chichones, como decimos en buen puertorriqueño. Como cuestión de hecho, ahora mismo la gobernadora está reunida con su equipo financiero. Estoy leyendo aquí un tuit, digo ahora mismo porque estoy grabando, como les dije, estoy grabando acerca del mediodía. La gobernadora subió un tuit, un equipo, yo le llamo tuit, con 4 fotos. Dice: discutimos varios asuntos fiscales con el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, parte de su equipo de trabajo y jefes de agencia, entre ellos el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, y nuestro asesor en asuntos legislativos, Carlos Rivera Justiniano. Varios comentarios sobre esa foto de la gobernadora o ese post. Número 1, si el jueves dio el mensaje y estaba celebrando que este era el presupuesto acordado con la Junta y que era un presupuesto chuchi, y hoy martes se tiene que reunir, Houston, we have a problem. Pero el segundo comentario que más me llama, el segundo dato que más me llama la atención y amerita un comentario y análisis. El presupuesto ya está en la legislatura. Quienes pueden actuar ahora son los legisladores según el proceso legislativo. ¿Por qué no está ahí el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado? ¿Por qué no están ahí los presidentes de los cuerpos? ¿Por qué no es una reunión conjunta, ejecutivo, legislativo y junta? Porque ya, repito, yo hubiera entendido que se excluyera a los legisladores si estamos en la etapa previa a enviar el presupuesto. Pero ahora solamente puede enmendar el presupuesto la legislatura. Claro, al final del día puede aprobar la Junta de Control Fiscal el presupuesto que le dé la gana. Y eso es cierto. Pero si le están buscando una solución al descuadre, lo lógico es que traigan a la mesa a los presidentes de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado o
a los presidentes de los cuerpos? ¿O es que van a negociar una solución el equipo de la gobernadora y la junta y después se la van a imponer a los legisladores? Bueno, pues si es así, dejen esta pantomima de un proceso presupuestario, o se ponen de acuerdo y la legislatura aprueba un proceso diferente. El tema presupuestario se le va a complicar a la gobernadora en las próximas semanas. Regreso luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 3 de junio del 2025. Les recuerdo que estoy grabando a eso del mediodía, lo estoy grabando yo solito, así que si cometo algún error, me perdonan. Bueno, la semana que viene, el próximo lunes, va a ser las pistas de presupuesto de las 3 nominadas. Hoy el presidente del Senado puso un buenos días Puerto Rico, de esos que no son controversiales. Ya todos estamos acostumbrados a que Tomás Rivera Chatz genera noticias y controversias a través de su post en las redes sociales. Este no es controversial, pero yo creo que por las acciones de la gobernadora va a haber ciertas controversias. Lo voy a leer el próximo lunes, 9 de junio, a las 9:30 a.m. en el Salón Leopoldo Figueroa. Se efectuará la vista pública para evaluar los nombramientos de las designadas como secretaria de Estado, Rosacheli Rivera, secretaria de Justicia, licenciada Lourdes Gómez, y secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez. Nuestra meta es atender los nombramientos ese mismo día en la sesión de la tarde. O sea, el plan es tenerla, estoy ahora yo comentando. Bueno, le voy a leerlo completo. Agradecemos a los ciudadanos que han enviado sus comentarios y recomendaciones. Cualquier otra persona que desee expresarse puede hacerlo a través de la página oficial del Senado de Puerto Rico o la vía que le sea más fácil. La vista pública será transmitida por los medios de comunicación disponibles. Y pone las fotos de las 3 nominadas. ¿Cuál es el plan de Tomás Rivera Chatz? Y yo creo que lo va a ejecutar. Yo creo que las van a confirmar. Yo creo que Tomás va a evitar, porque él ha elogiado los nombramientos. Hasta ahora no han salido mayores señalamientos. Hay quien dice que Rosacheli, la secretaria de Estado, no habla inglés. Yo no sé si es cierto o no es cierto. No voy a negarle que no ser bilingüe un poco le puede dificultar a la gobernadora cómo puede usar a la secretaria de Estado en diferentes asuntos, pero no creo que es razón para descalificarla. Pero no creo que haya mayores controversias. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Y esto nuevamente es daño autoinfligido. En la medida que la gobernadora acaba de meter a la nominada secretaria de Justicia en el tema de ACES, pues se cae de la mata que el lunes le van a hacer preguntas a la licenciada Lourdes Gómez sobre qué piensa del referido de la gobernadora. Leo de la página 6 del periódico El Nuevo Día de hoy.
Lío con presupuesto de ACES, gobernadora no descarta referir el asunto a justicia. Es una nota combinada de Leisa Caro González y Gloria Ruiz Cuila. La gobernadora no descartó ayer referir al Departamento de Justicia para investigación y adjudicar responsabilidades el aparente descuadre de 109 millones identificados en el presupuesto de ACES. Entonces, la gobernadora pudo haberlo dejado ahí, pero lo puso en las manos, en los pantalones, en la falda, como usted le quiera llamar, de la nominada. Porque mire lo que dice la gobernadora. Vuelvo y repito, estos son los errores autoinfligidos, los daños. Una vez la secretaria de Justicia sea evaluada y confirmada, tiene que evaluar un posible referido si fuera el caso. Y entonces repite lo que les dije ahorita, las acusaciones. Los informes de transición no son papeles, es un documento que tiene el peso de ley de que lo que se dice es cierto y todos los funcionarios deben cumplir con eso, señaló la primera ejecutiva tras culminar una conferencia ayer. Y entonces, pues, revive toda la discusión que he señalado anteriormente y todas las contradicciones y todo lo que ha ocurrido. ¿Qué quiero decirle? Que al decir esto, la gobernadora pone el tema de ACES y el descuadre y posibles violaciones de ley, que es la gobernadora quien trae eso, ahora lo pone como un tema para que le pregunten a Lourdes Gómez. Y no importa lo que ella conteste, que yo creo que la van a confirmar, va a quedar mal en la opinión pública, porque la contestación probablemente va a ser, yo no voy a opinar nada porque no he visto nada, y entonces pues se va a proyectar como que es alguien que está dispuesta a comportarse como un sello de goma de la gobernadora en un área tan vital y donde se requiere un cierto grado de independencia y autonomía, como es el Departamento de Justicia. Creo que va a haber sus preguntas controversiales para todas las nominadas. La secretaria de Justicia va a tener que contestar temas como el tema del aborto. Los otros días en una entrevista lo evadió. Yo pues creo que como jurista y secretaria de Justicia tiene que contestar con mayor claridad. Y otros temas de estos que le encanta a la senadora Rodríguez Bebe y de los cuales se hace eco Tomás Rivera Chatz, pero esos son de esperarse. El tema nuevo, que repito, es responsabilidad exclusiva de la gobernadora, es decir que va a ser un referido al Departamento de Justicia y ahora haber dicho ayer, que está en la prensa de hoy, porque pudo haber mandado el referido ya a la secretaria, al secretario interino. Pero no, la gobernadora ha dicho, esto es como lo de la Palguera. El primer asunto que el secretario de Recursos Naturales atendió fue el de la Palguera. Pues la gobernadora ya casi le está diciendo, el primer asunto que tú vas a tener que atender es que yo quiero que acuse y que refiera a un panel de fiscal especial independiente a la exdirectora ejecutiva de ACES. Pero ya tenemos fecha. Mi pronóstico es que van a ser confirmadas sin mayor problema y sin mayor controversia las tres nominadas, pero no deja de ser un tema que estaremos discutiendo durante la próxima semana. Así que ya sabemos, el lunes que viene, vista temprano en la mañana y luego en la tarde, confirmación, o por lo menos esa es la intención de Tomás Rivera Chatz, confirmación de las tres nominadas. Bueno, ayer la gobernadora hizo uno de esos anuncios que debió haber sido primera plana en los periódicos, debió haber sido el tema de discusión en todos los programas, pero no lo ha sido. Y no lo ha sido pues por todas estas otras controversias, como he dicho, muchas de ellas daño autoinfligido por la propia gobernadora. La gobernadora ayer hizo el anuncio de una reforma del proceso de permisos aquí en Puerto Rico. Eso es un reclamo no solamente del sector privado, es un reclamo de todos los sectores del país. Hay noticias, lo que le estoy diciendo es que no tiene el impacto que con toda justicia debió tener. Aquí está la nota del periódico El Vocero, que le da uno de los énfasis, un alivio al bolsillo de los comerciantes. Esto está en la edición impresa
del periódico El Nuevo Día en la página 14 de la firma de la periodista Stephanie López. A partir del 1 de julio, los comerciantes en Puerto Rico dejarán de pagar por inspecciones que el gobierno no realice en un plazo de 90 días como parte de una reforma al sistema de permisos que busca aliviar, cargar al sector empresarial y agilizar trámites. La medida anunciada por la gobernadora forma parte de una decena de cambios que pretenden hacer del gobierno un facilitador, no un obstáculo. Entonces, dice que se hizo a través de una encuesta realizada a unos 800 comerciantes. Trascendió que en ocasiones estas inspecciones se cobran a los comerciantes y luego no se ejercían. Cómo va a funcionar es tú la tienes que pagar. Si pasa el término de 90 días y no te hacen la inspección, pues te devuelven el dinero. Dice la gobernadora, hoy día usted puede pagar los $25 de la inspección que le cuesta la inspección de salud y pasan 11 meses. Esa es la medida, 11 meses. Aquí lo estamos bajando a 3 meses. La ejecutiva aclaró que las inspecciones no se dejarán de hacer, sino que no se estarían penalizando al empresario si el Estado no cumple con su meta a tiempo. Me llama la atención, y ahorita voy a entrar en una nota del periódico El Nuevo Día, déjame ponerla aquí, que abunda, el titular está ahí, sector privado respalda cambio en sistema de permiso, pero advierte que falta camino por recorrer. Me llamó la atención de que la gobernadora dice que esto va a entrar en vigor el 1 de julio y que no se están enmendando leyes ni reglamentos. Wow. Por más buena que sea la iniciativa de la gobernadora, si no enmiendas leyes y no enmiendas reglamentos, es muy difícil de verdad romper con el nudo de los permisos. Pero me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, las reacciones del sector empresarial a la propuesta de reforma de permisos que hizo la gobernadora. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, continúo analizando ahora la reacción del sector privado. Vuelvo y repito, creo que la gobernadora ha anunciado sobre los permisos es positivo. Es positivo. Me llama la atención que no vino acompañada de un proyecto de enmiendas a las leyes y de unas propuestas de enmiendas a los reglamentos. Sabemos que las enmiendas a las leyes toman tiempo y que las enmiendas a los reglamentos también toman tiempo porque hay que seguir unos procesos. Pero si tú tienes multiplicidad de agencias que tienen que ver, intervienen con el proceso de permiso, no sé, me está muy raro que tú logres una reforma con efectos reales si no enmiendas la ley. Ya el sector privado reaccionó. Repito, creo que esta noticia en otras circunstancias hubiera tenido mayor discusión pública, pero las controversias autogeneradas por la propia gobernadora han evitado esa discusión más profunda a esta iniciativa. ¿Qué dice el sector privado sobre lo aprobado, lo anunciado ayer por la gobernadora? Leo de la edición digital del Nuevo Día de Efraín Montalbán Ríos. Aunque reconocen que falta camino por recorrer, líderes del sector privado respaldaron el paquete de 13 cambios al sistema de permisos que anunció la gobernadora. Está dejando aquí, denme un segundito. Dice la nota, los cambios anunciados, disculpe, en el sistema de permisos abarcan desde la eliminación de inspecciones hasta la utilización de inteligencia artificial con el fin de facilitar la apertura, operación y expansión de negocios en la isla. El presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín III, vio con buenos ojos la automatización de procesos y eliminación de burocracia. Cita textual, se ha escuchado lo que es el llamado de la empresa privada para buscar agilidad y eso lo tenemos que reconocer. Pero añade, todavía hace falta mucho más porque hay que quitarle simplemente la carga burocrática y la ineficiencia que tiene el gobierno en todos los frentes. Pero creo que nosotros no vinimos a pedir, vinimos a exigir. La gobernadora dijo que el Task Force que había creado para simplificación de permisos continuará reuniéndose 2 veces al mes
para delinear cambios adicionales. Entonces, cuando les hablaba de que hace falta ley, dice el presidente del Centro Unido de Detallistas, insistió en que se debe unificar el sistema de permisos, atemperando la ley vigente y dejando de segregarse los permisos de los municipios autónomos frente a los que otorga la Junta de Planificación. Yo no me estoy expresando ni a favor ni en contra. Yo creo en la autonomía municipal. Yo creo que en el poder de los municipios autónomos para entrar en el área de permisología y planificación. Lo que les estoy diciendo es que ya hay el primer señalamiento. Aquí hace falta enmiendas a la ley. Por su parte, Agustín Rojo, de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, se refirió al anuncio del gobierno como un paso adelante importante. Dice Rojo, la mayoría de los trámites que ocupan muchos recursos humanos y muchos recursos del gobierno, así que es muy importante el paso que se está dando hoy para poder liberar esos recursos para atender los procesos más complejos de permiso. Así que en resumen, no voy a seguir citando, en resumen, buena acogida del sector privado a la propuesta de la gobernadora, pero me llama la atención, como dije, el hecho de que no hay unas propuestas específicas para enmendar las leyes. Y si el problema que tenemos en los procesos de permiso son problemas que emanan de leyes antiguas, viejas, defectuosas, que ordenan repetición de procesos, por un lado, o de reglamentos que se contradicen, el reglamento de una agencia con el reglamento de la otra, pues las buenas intenciones de la gobernadora y los pasos que ha dado pueden aminorar el problema, pero no creo que serían la solución permanente que se está esperando. Y en otro tema importantísimo, porque es el que tiene que ver con el tema de la salud en Puerto Rico, aunque esto no tiene que ver con ACES, porque esto es Medicare Advantage, que eso no lo administra la ACES. ACES administra la tarjeta de salud, pues apunta a la inestabilidad que vamos a tener con toda el área de salud en Puerto Rico. Los programas de Medicare Advantage, que es el programa al que pueden participar los que tienen Medicare y pueden decidir, los que tienen Medicare, pueden decidir acogerse a un programa de cuidado coordinado, y estas son las campañas que ustedes ven todo el tiempo aquí en Radio Isla y en la televisión y en otros medios, que te suscribas a una, te suscribas a la otra y que te ofrecen recortarte la grama, todas esas cosas que ofrecen, algunas de ellas absurdas. Puerto Rico tiene una participación en esos programas de Medicare Advantage más alta que ninguna otra jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso? Que un disloque, un cambio en este sector, pues tiene un efecto importante en el sector de la salud en Puerto Rico. Además, lo otro que sabemos, Puerto Rico es un país con una población envejeciendo rápidamente, con un % altísimo de adultos mayores. Humana, por un tiempo, fue una de las empresas grandes de seguros de salud en Puerto Rico. Su presencia se ha ido reduciendo. Humana ya no está en la tarjeta de salud. Humana ya no está en planes privados. Y lo único que le quedaba a Humana era Medicare Advantage. Nota al calce. Todos los proveedores de Medicare Advantage llevan una batalla en Washington de hace años porque alegan que como se les recompensa aquí en Puerto Rico, es un tratamiento injusto. Esto no es un asunto de legislación, es un asunto de la rama ejecutiva. Y lo que se estaba proyectando es que para el año que viene, la disparidad entre Puerto Rico y otras jurisdicciones va a ser aún mayor. Yo no tengo la más mínima duda, aunque no tengo ninguna información, de que la decisión de Humana en gran medida tiene que ver con esto. Leo de la página 24 del periódico El Nuevo Día de Mari Carmen Rivera. El Plan de Salud Humana anunció ayer a sus empleados su salida de los planes Medicare Advantage a partir del 1 de enero del 2026. En declaraciones escritas, la Organización de Mantenimiento de Salud, HMO, como se les conoce en inglés, anunció que tras una cuidadosa revisión estratégica, Humana ha tomado la difícil decisión de salir de sus líneas de negocio de Medicare en Puerto Rico a partir del 1 de enero. Humana ha servido a la comunidad puertorriqueña durante los últimos 25 años
lo que dificulta esta decisión en esta transición hacia una nueva era empresarial. Esa es la cita textual. Indicaron que el negocio de Medicare se reducirá de forma gradual. En paréntesis mío, no salga corriendo. Si usted tiene Humana, no le van a quitar el plan mañana. Esto va a ser un proceso de transición, vuelvo a lo que dice Humana, de forma gradual y ordenada para garantizar la continuidad de la cubierta, los servicios y la atención a los afiliados. Nos comprometemos a servir a nuestros afiliados hasta que finalice su cubierta. Dice el Nuevo Día, la determinación de Humana supondría la salida de la aseguradora del mercado de Puerto Rico, pues hace unos 2 años el plan de médico dejó de suscribir cubiertas de salud grupales o planes médicos para empresas. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Dice por acá la nota que el secretario de Salud, Víctor Ramos, que me dicen que no le da entrevistas a la prensa, expresó ayer que la salida de Humana puede causar preocupación, sobre todo en nuestra población adulta mayor. Sin embargo, indicó que la agencia ya conversa con otras aseguradoras para reemplazar la cobertura. Y a eso es que le quiero dedicar unos minutos antes de irme a la pausa. Esto lo que hace es que reduce la oferta de seguros de salud en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Que los que tenemos planes de salud, en este caso Medicare Advantage, pero afecta a todo el sector de la salud. Mientras menos competencia, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Le estás dando más poder a las aseguradoras sobre nosotros. Vivimos en un país de libre mercado. Pues la teoría del libre mercado es que yo tenga varias opciones para escoger. Y yo creo que aquí lo que estamos comenzando a vivir, y creo que es peligroso, una aglomeración en unas pocas aseguradoras que lo acaparan todo, los planes privados, los planes de la tarjeta del gobierno y los planes de Medicare Advantage. Y eso no es bueno para los puertorriqueños, no es bueno para la economía de Puerto Rico y no es bueno para el sistema de salud de Puerto Rico. Regreso con Martes de Energía con Ramón Luis Nieves luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa y como ya están acostumbrados, si es martes de energía con el licenciado Ramón Luis Nieves, nunca faltan temas y lamentablemente ninguno de los temas es se fue Luma, nos bajaron la luz, nada de eso. Saludos, Ramón Luis. Saludos a ti, Aníbal, y a la gente que nos está viendo y escuchando. Mira, ayer estuve en el Coliseo, en el juego de los Cangrejeros versus Quebradilla, te extrañé, porque tú eres un fanático de los deportes. Sí, y fíjate, yo tengo tanta experiencia deportiva ahora que voy a parque de Estados Unidos, no he ido. Estoy aquí jugando, no sé cómo. Bueno, muchos temas. Hoy hay 2 periódicos que tienen primeras planas que tienen que ver con el tema de energía. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por ese tema, hubo una reunión ayer de la Junta de Directores de la autoridad. Eso es lo que hubo ayer. Sí, es lo que reseña la prensa hoy, de que hubo una reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica. Y eso es lo que es esta primera plana de Metro. AR tomará funciones cedidas a Luma y entonces está la primera plana de el vocero a quitarle poderes a Luma. Eso sale de la reunión de la Junta. Así es. De hecho, Aníbal, no pude precisar bien de las notas que estuve leyendo esta mañana sobre esto, pero solamente un pequeño recuerdo. En 2013 se aprobó una ley que obliga a que las reuniones de las juntas de gobierno de entidades como la Autoridad Eléctrica se transmitan por internet. Esa es una ley de Yossi, si mi memoria no me falla, Aníbal José Torres. Esa ley es de Yossi, del amigo Aníbal José Torres, que después fue incorporada, que continuó incorporada con las reformas energéticas posteriores. No sé si esta reunión en efecto se transmitió, pero tengo la presunción de que sí, porque hay bastante detalle en las notas periodísticas sobre lo que se discutió en esa reunión. Eso es una nota al cárcel. De hecho, yo creo que siempre es bueno recordar la historia. O sea, esas reuniones en el pasado eran a cuartos oscuros y venían con las cosas planchadas. Digo, lo otro que debemos comentar, que es un defecto, es que no hay un representante de los consumidores ahora mismo. Aníbal, qué bueno que trae ese tema porque ese tema que se fue de la discusión pública, pero lo cierto es que en la Junta de Gobierno de la Autoridad Eléctrica, yo creo que lleva varios años ya, que no tiene un representante de los consumidores, y ese representante es electo por los abonados de la Autoridad Eléctrica o de Luma,
Y el amigo Giancarlo González estuvo aspirando, de hecho fue el único aspirante hasta hace poco, y pues no fue certificado por la Junta porque alegadamente no cumplía con unos criterios de experiencia en el campo energético. El ombudsman, vale señalar que cuando, además de descartar a esa candidatura, también dijo, mira, yo no tengo chavos para correr este proceso, me tendría que asignar no sé cuánto dinero para que el ombudsman se encargara de tramitar este referéndum, esta votación, perdóname, siempre y cuando hubieran varios candidatos, ¿verdad?, de representantes de los consumidores. Así que ahora mismo la Junta de Gobierno no cuenta con ese puesto. Yo creo que tiene otras vacantes, no estoy seguro, pero entiendo que tiene otras vacantes también. Y algunas entidades como el ICSE, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, ha cuestionado de que la Junta de Gobierno de Autoridad tenga los miembros suficientes para aprobar una serie de contrataciones importantes dentro del panorama energético. Así que qué bueno que trae ese detalle, porque es importante que tengamos un representante de los consumidores ahí. De hecho, Aníbal, por lo menos desde que yo recuerdo, desde por lo menos 2011, 2012, que estaban allí sentados Juan Rosario, el doctor Agustín Irizarry, después estuvieron otros compañeros, incluso Carlos Gallizá. Hubo Carlos Gallizá, que con las diferencias que uno tenía con él hizo una labor, por lo menos de traer transparencia, que nos enteráramos qué es lo que estaba pasando. Correcto. Estuvo ahí también Tomás Torres, que por mucho tiempo estuvo allí. Sí. Un ingeniero de mucha experiencia. Richie Santini. Richie Santini. Sí. Así que, y nos enterábamos de muchas cosas de la autoridad energética precisamente por el papel y por las denuncias de los representantes de los consumidores. Así que no haya ninguno ahora es preocupante. Creo que debe traerse nuevamente a la discusión pública la necesidad de elegir un nuevo representante de los consumidores en la autoridad. Bueno, de leerte los partes de prensa, el vocero, en todos los periódicos hay notas bastante extensas. ¿Qué tú interpretas que sucedió ayer? Yo te tengo que admitir, leí ese titular a quitarle poderes a Luma y empecé a entusiasmarme, pero no entendí bien en ninguna de las notas, pero tú eres el que conoce más de los temas energéticos que yo. No entendí bien qué es lo que van a hacer. Entonces, la primera impresión que tengo es que no estamos hablando de algo que emana del contrato. Parece que es una decisión que tomó la pasada administración de darle unos poderes o unas responsabilidades o acceso a unas informaciones a Luma que no emanan del contrato. Pero nada, explícanos qué es lo que tú entiendes que pasó y qué va a pasar prospectivamente. Bueno, Aníbal, yo creo que el contrato con Luma y el de Genera también, pero ahora que estamos hablando del de Luma, es bastante claro de cuáles son las responsabilidades de lo que llamamos el operador del sistema eléctrico de Puerto Rico, en este caso Luma. Pero parece que había unas áreas que, como tú bien mencionas, Luma estaba ejerciendo, y la acción de ayer de la Junta de Gobierno es de revertirla. Particularmente lo que mencionaron, Aníbal, son unas áreas relacionadas a los reportes de información financiera y de ciertas transacciones. La Autoridad Eléctrica pues continúa siendo el titular, el dueño del sistema eléctrico de Puerto Rico a nombre del pueblo, ¿verdad? Como corporación pública, y parece que se ha visto en dificultades con el tema de la recopilación de datos financieros, que incluso pues puede resultar en retraso en la emisión de estados financieros, que los que nos están escuchando saben por la discusión que hemos tenido hace más de una década en el país de la importancia de los estados financieros, particularmente en entidades que están en quiebra, ¿verdad? Están reportando continuamente su situación financiera. Así que la autoridad ha entendido de que ¿verdad? Ha tenido unos traspiés en la recopilación de información financiera, y aparentemente están tomando unas medidas, o sea, aprobó por la Junta de Gobierno tomar medidas para recuperar gran parte de esos poderes. Pero, Aníbal, yo creo que entre líneas aquí, más allá de los poderes, particulares del tema financiero que discutió ayer la Junta de Gobierno, es que me parece que junto con la narrativa de cancelar el contrato con Luma, hay también una narrativa de recuperar poco a poco los poderes que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es algo bien debatible, porque por lo menos por ley se supone que ya el sistema eléctrico no sea operado por el gobierno. Obviamente hemos tenido los problemas que hemos tenido con la operación
del sistema eléctrico por parte de Luma, incluso o temas por parte de Genera, pero la dirección actual de la Autoridad Eléctrica, yo diría pues también el SAL de Energía, creo que están haciendo un esfuerzo por recuperar un poco a la Autoridad de Energía Eléctrica sin la Autoridad de Energía Eléctrica, por así decirlo, Okay, que tenía antes. Ok, pero de lo que tú sabes, el caparacho, si la palabra es caparacho, que sí, queda de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿tiene la capacidad técnica y el personal para hacer esas funciones que le quieren quitar a Luma? ¿O estamos hablando de que esto viene acompañado con entonces crear una nueva oficina de finanzas o whatever, o estudios económicos? I don't know. ¿Qué tú interpretas? Mira, Aníbal, la verdad del caso es que la Autoridad Eléctrica ahora mismo no cuenta con los empleados para operar nuevamente el sistema eléctrico de Puerto Rico. No, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esto que le van a quitar ahora, inmediatamente. O sea, sí, esas funciones que el titular dice restará facultades en la estructura administrativa de finanzas. No estoy hablando este paso. Ajá. Que alegadamente decidieron ayer, que por lo que interpretó, que no requiere enmiendas al contrato. Es algo que aparentemente lo hizo el gobierno de Pedro Pierluisi voluntariamente y ahora pues lo va a echar para atrás. Eso va a requerir que entonces lo que queda de la autoridad establezca una nueva oficina de finanzas. O ¿qué tú interpretas? Yo sé que tú no tienes información de adentro, no te quiero poner incómoda. Por lo menos de lo que conozco, Aníbal, sí, la autoridad aún con su empleado o su empleomanía reducida, sí tiene la capacidad y la autoridad en ley para tomar el control sobre temas financieros, tomar más control de los temas financieros que se manejan. Al final del día, como mencioné, la autoridad sigue siendo el dueño del sistema eléctrico de Puerto Rico. Así que si está viéndose en problemas recuperando información financiera de sus contratistas, pues puede tener también el poder de recuperarlo y tener más control. Pero yo creo que la gente es mayor más que... A eso es lo que voy. Entonces tú interpretas que este es un primer paso para regresar parcial o totalmente a lo que era la autoridad y que cuando llegue el momento de sacar a Luma, que de eso vamos a hablar ahorita también, cuando llegue ese momento el gobierno pueda decir, bueno, ya la autoridad recuperó el poder 1, el poder 2, el poder 3, el poder 4. Bueno, pues ya estamos listos para volver a donde estábamos o algo cercano a donde estábamos. ¿Tú crees que hay gente en la administración de Jennifer González que están pensando en esa alternativa? Yo me atrevería a decir que ahora mismo sí hay un sector del gobierno, estoy seguro que dentro de la misma autoridad o lo que queda de ella también, de recuperar poderes, recuperar, valga la redundancia, autoridad sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico. No sé si puede llegar al punto de decir, pues, sacamos a Luma y entonces la autoridad va a montar de nuevo una operación para correr la red en 1 o 2 años. Yo no creo que se pueda hacer tan directamente así a nivel, porque además la Junta de Control Fiscal está empeñada en que eso no volvamos a la administración directa o la operación directa por el gobierno del sistema eléctrico. Eso podría cambiar también en el futuro. Pero sí, yo creo que hay unos sectores que van a estar tratando de recuperar parte de eso. De hecho, una de las áreas que podría recuperar la autoridad en su día, esto no digo que eso sea un hecho, sino una especulación mía, es que en el 2018, cuando se aprobó la ley 120 para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica o la operación de la autoridad, no se hizo algo que hubiera sido normal en otros casos, que es que, bueno, la Autoridad de Energía Eléctrica no operara directamente a la red, pero que administrara los contratos de sus operadores, que ahora mismo los administra o los fiscaliza la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. O sea que Josué Colón, en vez de ser el director ejecutivo de las APP, sea el director ejecutivo de la autoridad, pero con poderes sobre los contratos de los privatizadores. Y si tú me preguntas a mí, Aníbal, sería lo más normal y corriente, siempre y cuando estuviéramos en circunstancias normales, que no lo estamos, porque la Autoridad Eléctrica no solamente continúa en quiebra, sino que también tuvo una quiebra en su gobernanza, un quiebre total de cómo se hacían las cosas allá adentro, y no hay confianza. Pero medidas como la de ahora, a mí me pueden dar un
¿verdad? Un signo de que hay algunas personas que se pueden estar moviendo en esa dirección. Después de todo, Josué Colón viene de la autoridad. Y la ha dirigido en 2 ocasiones. Así que, y la actual directora viene de la autoridad. exacto. O sea, y trabajó la gobernadora no ha traído outsiders, ha traído personas que estaban dentro del monstruo en su momento dado. Y un dato que casi nadie sabe ni se acuerda: la gobernadora era energética. Era empleada de la autoridad también. Que yo, aquí entre tú y yo no sé cuántos años ella de verdad trabajó allí. Yo no lo conozco tampoco, sé que era empleada. Ella era empleada, pero inmediatamente que yo recuerdo pasó a ser asesora de Cucuza. Yo me imagino que estaría en destaque entonces, y después pasó a ser representante. Yo sé que durante todo ese periodo, que se lo permitía, guardó la plaza, y creo que vino a renunciar a la plaza cuando salió comisionada residente. Pero lo que quiero decir es que aun si la gobernadora no hizo su carrera profesional en la autoridad, fue empleada de la autoridad, entró al gobierno en aquel sistema de los que tienen padrino político entraban a la autoridad. Y pues tú y yo conocemos esa cultura de los energéticos. O sea, que lo que te quiero decir es que si algún gobernador de los últimos que hemos tenido puede tener un oído más receptivo a devuélvele poderes a la autoridad, es ella, porque ella fue parte del club. Sí, y yo presumiría que sí, Aníbal. Y dentro del PNP, Aníbal, siempre ha habido una corriente fuerte, o siempre hubo una corriente fuerte en pro de la privatización de la autoridad. Pero yo creo que la gobernadora Jennifer González no era parte de esa corriente. Yo nunca, por lo menos, recuerdo expresiones públicas de ella cuando era presidente de la Cámara, por ejemplo, a favor de la privatización. De hecho, la gobernadora aprobó rescates económicos a la Autoridad de Energía Eléctrica, que quizá era algo medio incompatible con la agenda privatizadora. Y yo creo que tú dijiste una cosa que es bien importante y que pues tú y yo hemos conocido por nuestra brega con los temas de la autoridad a través de los años, que es que los empleados y empleadas de la Autoridad Eléctrica por generaciones tienen un sentido de propiedad de pertenencia, sobre la autoridad muy fuerte. Hay familias completas que han trabajado allí en la Autoridad Eléctrica. Y los yo partidos siempre decía que los energéticos, más allá de si eran populares, PNP, lo que fuera, eran un partido. O sea, eran casi energéticos primero y segundo populares o PNP. Ellos se protegían entre ellos y lo hacían muy bien. Lo hacían muy bien. Sí, ¿no? Y era una fuerza, y tú bien lo sabes, Aníbal, dentro de los partidos que han gobernado a Puerto Rico, el sector de los energéticos dentro de todos los servidores públicos de gobierno, que obviamente los partidos tienen una participación, una presencia política en todas las agencias, etcétera, pero los más destacados posiblemente eran los energéticos. Y los del fondo, creo también, pero ese sentido de pertenencia fuerte siempre ha sido en la Autoridad Eléctrica. Y eso... Bueno, pero volviendo a digresión. Sí, es que tenemos este tema energético. Volviendo a la reunión de la Junta de ayer y a este titular, a quitarle poderes a Luma, esto en específico que describen en la prensa, ¿tú crees que es un paso en la ruta correcta o cómo tú lo ves? Sí, yo creo que es un paso en la ruta correcta de tratar de tomar control sobre unos temas. Y yo creo que pues esto es algo bastante específico que quizá pues alguna gente pues no le hace mucha diferencia, pero sí, es una entidad en quiebra, es una entidad que quiere echar para adelante y salir de la quiebra eventualmente, pues asumir unos controles sobre el tema financiero que aparentemente perdió en el camino, pues es un paso en la dirección correcta. Como aquí no se vendió la Autoridad Energética a una entidad privada, como mantuvimos la titularidad en Puerto Rico de los activos energéticos, me parece que sí, que la Junta de Gobierno asuma ese control y que la Junta de Gobierno también, pues, hasta ahora, Aníbal, mucha gente, después que se entraron Luma y Genera, pues dijeron, pues, ¿para qué tenemos la autoridad? ¿Qué están haciendo allí, verdad? Y estas son de las medidas que pueden tomar. Yo creo que en un futuro, yo personalmente favorezco que en un futuro los contratos de operación de la red eléctrica y de las plantas
eventualmente sean supervisados directamente por el dueño de eso, que es la autoridad. Eso obviamente. Y dato aquí, ¿algo de estas ideas se discutió en el Comité de Energía de la gobernadora que tú estás? Bueno, fíjate, este tema así tan medio filosófico, pues no se ha discutido. Sí, pero por ejemplo, el tema de vamos a devolverle algunos poderes a la autoridad en esta etapa. No se ha discutido con ese nivel de detalle. Espero que cuando nos cites de nuevo al Comité de Energía, pues podamos hablar un poquito sobre esto. Ven acá, ese comité solamente lo cita la gobernadora, o sea, ustedes no tienen un presidente o un coordinador que diga vamos a reunirnos nosotros. No ha habido ese tipo de estructura, Aníbal, y de hecho, pues, como tú bien dices, pues todas las reuniones del Comité de Energía que han sido presididos por la gobernadora y son convocados cuando la gobernadora entiende que tenemos que consultarnos, o sea, que no es un comité que tiene vida propia, por así decirlo, sino que, ¿verdad? Cuando nos convocan, pues podemos ir a dar nuestras recomendaciones. No sé, yo las veces que usé esos instrumentos les daba cierta autonomía, porque parte de lo que tú quieres, o sea, si yo soy el gobernador y lo cito a todos ustedes, y entonces cuando hago la presentación digo, porque es que yo quiero que pues todos nos vistamos en guayabera, pues tú sabes, eres el gobernador y la gente va a decir, bueno, pues yo no pienso que eso de la idea de la guayabera es una locura, pero si la gobernadora o el gobernador lo quiere, ¿entiendes? Lo que te quiero decir es claro, cierta capacidad de iniciativa propia y de autonomía, porque inclusive aquí hemos tenido comités que después le rinden informes a los gobernadores y los gobernadores legítimamente dicen, pues yo no estoy de acuerdo y ya, pues chévere. Un comité lo que puede hacer es recomendar, pero las decisiones las toma el gobernador. Sí. Bueno, me quedan un par de minutitos antes de irnos a la pausa y no te voy a dejar escapar. Muchas cosas pasando en las últimas 2 semanas, inclusive en el mensaje de Estado, obviamente la gobernadora le dedicó mucho al tema energético. No sé si tengas o si yo te digo el orden, pero me llamó la atención que la gobernadora el jueves pasado, ya yo lo analicé, pero quiero tu análisis, dijo, y que me escuchen claro, Luma se va, y obviamente pues fue donde más aplausos hubo, pero no dijo nada concreto de cuáles son los próximos pasos para lograr que Luma se vaya. Eso me llamó la atención, y me llamó más la atención que aunque se había grabado el día antes o 2 días antes, Juan Saca, el presidente de Luma en Puerto Rico, le había grabado un podcast con El Nuevo Día y básicamente dijo, a mí no me han mandado ni un email, a mí no me han mandado ni un mensaje de texto diciéndome que estamos empezando el proceso para que te vayas. ¿Qué tú interpretas de todo esto y cómo tú lo analizas? Lo primero, Aníbal, es que, también tengo que destacar que el mismo mensaje de la gobernadora destacó que han mandado una cantidad, no recuerdo ahora mismo el número, pero una cantidad de cartas, de cartas sobre incumplimiento de contrato a Luma. Juan Saca dice, yo no he recibido ninguna de incumplimiento de contrato. No es que no haya recibido ninguna carta en este caso del ingeniero José Colón. Es que aquí se puede plantear una disputa legal sobre si esas cartas realmente activan los términos y condiciones de uno comenzar una cancelación de contrato bajo el contrato que se hizo con Luma. Ahora, pues, el sombrerito de abogado, ¿verdad? Sí. Cuando hay contratos como este de Luma que tiene unos procesos de incumplimiento de contrato que tú tienes que seguirlos al pie de la letra, porque si no, no puedes tener acceso. Inclusive yo interpreté de lo que dijo Juan Saca que requiere unos procesos de negociación y de tratar de llegar a acuerdos voluntarios antes de tú decir se canceló el contrato. Precisamente, Aníbal, este tipo de contratos, tú le notificas, de hecho, en estos últimos días estuve leyendo el contrato nuevamente, tú tienes que notificarle a Luma, mire, según la sección tal del contrato, de este contrato, qué sé yo, entendemos que usted violó tal cláusula, pero el contrato le permite a Luma lo que se llama en inglés right to cure, ¿verdad? De decirme, yo puedo tengo que darle la oportunidad a Luma a que cumpla con lo que yo dice que incumplió, o sea, a que cure su incumplimiento. Y si no hay acuerdo entre las partes, pues ya hay otros procesos. Por eso yo, quizás en programas anteriores te comentaba, Aníbal, de que si empezáramos mañana a cancelar el contrato con Luma al pie de la letra, esto no es un proceso de un día para otro. O sea, esto pueden pasar meses
en lo que se concreta ese tipo de cancelación si es por incumplimiento de contrato. ¿Meses o años? O años, si puede haber litigio, puede haber, por ejemplo, ese tipo de diferencias. Así que no es tan sencillo. Y la postura de Juan Saca en el podcast del otro día, de que mira, yo no he recibido ese tipo de notificación de incumplimiento, puede ser la postura que asuma Luma ante el reclamo de incumplimiento. O sea, lo que tú estás diciendo es que no es lo mismo que yo, Josué Colón, le mando una carta a Juan Saca diciendo, explícame por qué hubo el apagón del miércoles santo. Correcto. Pero que esa carta no es una carta de incumplimiento de contrato. Esa puede ser la postura que Luma puede asumir. Decir, mira, pues, que te envío una carta diciendo que en Puerto Rico, en los últimos años, según el negocio de energía, que es un dato, se nos ha ido la luz, hemos tenido que hacer 200,000 apagones o interrupciones de servicio. Y que según los estándares internacionales o lo que dice el contrato, eso no es aceptable. Está bien, pero hay que ver cómo se están redactando esos lenguajes para ver si son cartas de incumplimiento o cartas notificando problemas del día a día, ¿no? Que ese tipo de cartas no cumplen con eso. No te vas para ningún lado, nos vamos a una pausa, regreso contigo luego de la pausa. Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 3 de junio del 2025, hoy tengo edición extendida de Martes de Energía y creo que la realidad es que estas conversaciones con Ramón Luis siempre son muy enriquecedoras y creo que hoy hemos abundado unos temas que no habíamos tocado antes. Fíjate, te iba a hacer ahorita cuando tú hablabas los dos hablábamos de la cultura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo recuerdo decirle una vez a Alejandro García Padilla, como gobernador él, usé palabras que no puedo utilizar en este programa, pero decirle en privado en la Fortaleza, Alejandro, cuidado, la autoridad ha cogido a Romero Barceló, a Hernández Colón, a Pedro Rosselló, a Sila Calderón, a mí, a Luis Fortuño, te van a coger. Porque era una cultura donde si tú le proponías algo que no estaba dentro de la cultura institucional, no se puede. Y recuerdo haberle dicho eso a Alejandro en un momento temprano en su cuatrenio. Bueno, tenemos muchas cosas. La gobernadora el jueves también, además de decir que Luma se va, yo creo que nos dio una esperanza que yo quisiera pensar que está fundamentada en que aquel escenario que Luma había dicho en febrero de que los apagones en el verano se iban a cuadruplicar, no por culpa de Luma, sino por falta de generación, pues la gobernadora nos dio cierta esperanza, me parece a mí, que eso no va a pasar. Pero por otro lado, no se han firmado todavía los contratos de generación de emergencia que van a dar 800 megawatts, que parecía que era la salvación. Ahorita hablaremos de las barcazas que tú y yo habíamos hablado que desaparecieron y hay un planteamiento para ahí de Pablo José. Y entonces Josué Colón, en la entrevista, en la conferencia de prensa que hacen en la Fortaleza los domingos con el secretario de Asuntos Públicos, este domingo casi dijo que ya tenemos generación suficiente. ¿Qué te parece eso y el hecho de que no han firmado todavía los contratos? Lo más que sabemos es que ya aparentemente se pusieron de acuerdo con una compañía. Correcto. Que siguen negociando con la otra. No nos han dicho cuánto nos va a costar el kilovatio hora. Pero ahora te digo yo, si generación de emergencia quiere decir que yo voy a tener las máquinas ahí puestas y cuando tú las necesites yo las prendo y te voy a facturar por el kilovatio hora, ¿verdad? Así es que debería ser. Si yo quiero licitar para generación de emergencia y ahora tú me dices que tiene suficiente generación, pues ¿qué rayo te voy a vender? Sí, yo no sé si las expresiones de la gobernadora y Josué Colón, que son muy buenas porque no queremos apagones, pues el efecto va a ser que si yo voy a licitar entonces en vez de 25 centavos el kilovatio hora te voy a cobrar 50. 40, porque yo sé que en vez de venderte, qué sé yo, me lo estoy inventando, 1000 horas, te voy a vender nada más que 100, porque tú vas a tener suficiente generación. Nada, aquí estoy hablando yo el ego en estos temas. Pero, ¿qué te parece esas expresiones de Josué Colón
Él no dijo vamos a tener la generación que necesitemos para el verano, pero casi lo dijo. Dijo, hoy tenemos la generación que haga falta y la vamos a tener por los próximos días. Bueno, ya estamos en verano, aunque el verano de verdad empieza el 21 de junio, creo que es el solsticio de verano, pero para nosotros ya estamos en verano. Y ya los calores están heavy. Está apretando. ¿Qué te parecen esas expresiones de José Colón y la gobernadora? ¿Y qué tú sabes de lo que está pasando en el sistema? Yo creo que en primer lugar, y la gobernadora estuvo mencionando de que, pues, de hecho, siempre me es interesante porque ella menciona, a diferencia de los pasados 4 años, que te da la impresión de que es un gobierno de otro partido, pero pues sí menciona... Eso hablé en la primera parte de mi programa de hoy. Pero que ciertamente, pues, cuando ella asume el gobierno, había un déficit de generación brutal, que para los que nos están escuchando y viendo, significa de que todas las plantas de energía eléctrica no estaban produciendo la energía suficiente para cumplir con la demanda energética, con nuestro consumo energético como país. Y eso obviamente aporta a tantos apagones que hemos tenido. Pero la sorpresa es que, la sorpresa es que ahora José Colón hace unos días indica de que ya estamos, por aquí leyendo la nota de Noticel, que al momento, o sea, hasta ayer por lo menos la capacidad total para atender la demanda estaba en 3.398 megavatios, con una reserva de 1.500, y espera que en julio pueda subir a 3.900. Esto tiene que ver, Aníbal, con la reparación de ciertas unidades que están que estaban en deterioro, en desuso o en reparaciones en distintas plantas de la Autoridad Eléctrica que poquito a poco han estado entrando en funciones. Ahora, obviamente, cuando termine la contratación de esta generación temporera, pues se le añade mucho más capacidad al sistema para atender lo que debe ser la demanda energética de Puerto Rico. Si eso se da, por lo menos en la parte de generación de energía, desaparece el problema que se estuvo anticipando desde el año pasado que iba a ocurrir en este verano. ¿Cuándo es el pic de la mayor demanda de energía en Puerto Rico? ¿Es julio, es agosto? No tengo la información ahí tan precisa. Presumiría que sería en julio, pero no estoy seguro. Digo porque lo que estoy pensando es, vamos a imaginarnos que de aquí al viernes firman el contrato con una o las dos compañías. Sí. Esa gente tiene las máquinas que van a usar aquí al lado, las tiene en un almacén escondida. Eso es cuestión de prender un switch o conectarlo a un plug. O sea, ¿cuánto tiempo tarda? Sí, yo presumiría, porque no tengo la información de a qué compañías se estarían contratando, todavía no están públicas, salvo lo que choteó New Fortress en su carta hace unos días. Pero hay que ver los detalles si los equipos que se van a traer ya están disponibles. No es que esto se va a manufacturar que va a estar disponible para el año que viene, porque eso no sirve para nada. Así que yo presumiría que sí, que los equipos deben estar bastante listos para ser instalados. Pero mi pregunta es si se va a tardar 2 meses o 3, pues el argumento del verano como el gran problema, pues desaparece porque ya en agosto. Así que, y de hecho, estamos a 3 de junio y no se ha firmado un contrato con ninguna de esas entidades. Por eso, entonces yo pienso que ninguna de esas empresas va a embarcarse en traer los equipos para Puerto Rico, porque eso cuesta hasta que no tiquen no Londres, hasta que no me firme. Yo no voy a empezar a mover si son unos generadores portátiles, lo que sea, unos mega generadores, lo que sea. Yo no voy a empezar a moverlo hasta que tú me des el contrato y ya yo siento una obligación. Así que, no sé, yo veo bien difícil que para julio tengamos esos 800 megawatts adicionales. Ahora, Aníbal, si en efecto se continúan reparando unidades en las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica que entren en función, que estén aportándole varios cientos de megavatios al sistema, pues realmente cuando eventualmente se traigan estos equipos de generación temporera, es bueno para el sistema. O sea, sin duda que tengamos esa capacidad de generación muy aumentada va a ayudar. Ahora, eso no quiere decir que no va a haber apagones, porque estamos hablando solamente de las plantas que generan energía. Falta el aspecto del sistema de la red de distribución y transmisión. Obviamente. Luma. No olvidemos que aunque la crisis parecía que fuera de generación, el apagón de despedida de año y el apagón de Semana Santa no tuvo nada que ver con generación. Fue problemas de Luma con distribución.
Entonces, pues, temas tan básicos como el tema de la vegetación, del despeje de las líneas, de las áreas donde hay infraestructura, todavía Luma dice que ha despejado un montón de millas de vegetación en las líneas eléctricas, pero un trabajo masivo, el dinero está. Pero lo que quiero decir es que aún resolviendo ese problema de generación, eso no evita apagones, porque tenemos los otros problemas de la red. Antes de salirnos de la contratación del verano, ¿y qué te parece este planteamiento que hizo ayer Pablo José con una carta que le envió junto a otro congresista, Mark Green, si mi nombre no me falla? Pues un poco cuestionando, me está curioso porque yo interpreté que las barcazas las había descartado el gobierno de Puerto Rico, pero de esa carta da la sensación de que Pablo tiene información de que las barcazas fueron descartadas por determinaciones de autoridades federales. Esa es la información que yo tengo también. también. ¿Qué interpretación de esta carta? Sí, la información que yo tengo también es que la Guardia Costanera, particularmente, quizás otras agencias también, levantaron bandera por el efecto que pueda tener el paso de los huracanes en la ubicación de las barcazas cerca de las plantas, ¿verdad? Y creo que la línea de esta carta del comisionado residente y del presidente del Comité de Seguridad Interna, Mark Green, de Tennessee, puede ser una cuestión de, mira, darnos más información o información más concreta de por qué se descartaron las barcazas en este caso. Y de hecho, pues, en la nota por lo menos que tú levantas ahí del Nuevo Día, el compañero Osvaldo Carlos, para que sepamos, ¿verdad? Él es el presidente de una empresa, Aníbal, que fue contratada precisamente para evaluar este proceso de RFP de todas estas solicitudes de propuestas. Pues así que él mismo revela que parece que la agencia que principalmente se quejó fue la Guardia Costanera, precisamente por el tema de, bueno, qué pasa si las barcazas, viene un huracán y ese tipo de cosas. Así que esa puede ser la razón por la cual se descartaron las barcazas, pero obviamente el comisionado residente, como por su interacción con Washington, le quiere preguntar al gobierno federal para tener una información más concreta, pero ya eso es una cuestión, yo lo veo como algo más informativo, porque ya por lo menos a nivel del gobierno ya se decidió que no se va a trabajar con... Yo me preguntaría si hay barcazas en esta zona de huracanes. Yo sé que en Santo Domingo había una barcaza vieja produciendo energía. Sí. Porque yo la vi hace 10, 15 años atrás. Y de hecho, Aníbal, hace muchos años, en 46, 47, el gobierno de Puerto Rico adquirió creo que se llamaba la barcaza Sea Power, que era una embarcación donde había una planta de energía, supliendo energía aquí en el puerto de San Juan. Creo que mientras estaban construyendo la central San Juan, que inauguró en el 50. Así que tenemos un historial ya como país recibiendo energía de barcaza. Pero por lo menos en esta época parece que ocurrió. El comisionado residente también aludió en su carta a los informes que hablan de supuestos firmas de cabildeo, etcétera. Sí, salió el tema de los cabilderos. Mira, vámonos a la pausa y hablando de cabilderos, regresamos luego de la pausa con, como esto yo lo bauticé hace 1 o 2 martes contigo, una guerra de todos contra todos. Las órdenes calientitas que el negociado de energía le envió precisamente a Genera y un poco donde quedó aquella alegación tan fuerte que hizo Genera precisamente sobre esta subasta. Continúo con Ramón Luis Nieves luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa y como les había dicho, muchos temas energéticos en edición extendida de Martes de Energía con el licenciado Ramón Luis Nieves. Ya mismo, ¿cuánto es que cumples ya mismo? Cumplo el 13 de junio 50 años. 50 años, ya estás en crisis. No, en depresión total, pero lo superaremos. 63 y qué, ¿ok? Oye, Aníbal, yo creo que como tenemos esta sección de energía ya permanente, debería aportarles una canción tema, así que a lo mejor te sorprendo con algo. Vale, sí, y como tú tienes los copyrights, Armando y Eduardo Rivero no van a tener problema que lo usemos. Claro. No podemos ni cantar canciones que no tenemos
los derechos de autor, porque si no nos mandan una carta inmediatamente. Bueno, yo creo que fue hace ya 2 martes que tú y yo dijimos que esto era guerra de todos contra todos en el sistema energético, que hay parte que es un problema de diseño que tú muy bien habías dicho, o sea, se crearon tantos componentes y como que no hay nadie en charge, y al no haber nadie en charge, pues cada uno tiene un poquito de poderes sobre el otro y pues cuando quieren pelear, por razón o sin razón, pelean. Genera, o sea, todavía en la mente de la gente el problema es Luma. O sea, yo creo que Genera todavía tiene una imagen ciertamente media protegida en la opinión pública, pero por mucho... Aníbal, por 2 razones. Ajá. Yo creo, la primera, en reconocimiento del trabajo de Iván Baez, que es una persona sumamente experimentada. No le huye a los medios. No, y pues realmente pues yo creo que bajo su dirección de estos temas, pues el presidente es Winnie Irizarry, pero Iván ha trabajado con estos temas más públicos y los maneja muy bien. Pero en segundo lugar, a nadie le llega aquí una factura de Genera. Estoy de acuerdo, eso es lo que te iba a decir. La que le llega a la casa de Luma es un problema que tiene Luma. Sí. Y cuando hay que anunciar los relevos de carga, porque es un problema de generación, ¿quién los anuncia? Luma, aunque el problema sea de generación. Pero lo que te decía era que por mucho tiempo, inclusive para las elecciones, el tema era Luma. Y uno percibía que había una relación de mucha cordialidad entre gobierno y Genera. Pero algo ha pasado. Inclusive la carta esa sobre las subastas de generación de emergencia dirigida a la gobernadora con un lenguaje fuertísimo, con unas insinuaciones bien feas, pues para mí fue la señal de que algo está pasando. Y entonces pues ahora tenemos el nuevo capítulo donde Genera parece que había asumido la actitud de es mejor pedir perdón que pedir permiso. Exacto. Y el negociador le bajó fuertísimo con amenazas de multas y todo eso. Quizás debes explicar un poquito, porque precisamente estábamos hablando antes de plantas que estaban apagadas y que están prendiendo, pero ahora de lo que se trata es del deseo de Genera de convertir una de diésel a gas natural, y eso es lo que hasta ahora no han podido echar para adelante y lo que llevó al encontronazo con la Junta, con la Comisión de Energía, con el negociado de energía. Precisamente, Aníbal, ya esto, hay una pelea casada, por así decirlo, entre Genera y el negociado de energía. Y te digo más, el tema de las reparaciones de plantas y las conversiones a gas natural no es un tema nuevo. Ya incluso desde que Josué Colón dirigía la autoridad en el 2020, desde el 2022 para acá, hasta que salió, hasta que salió la autoridad del Ministerio de las Plantas y le tocó a Genera, ha habido un deseo de hacer conversiones de las plantas de energía eléctrica, de combustibles distintos, convertirlas a gas natural. Por distintos argumentos de que las emisiones son menores, que cumple un poco mejor con el tema ambiental, de que supuestamente tiene unos ahorros, etcétera. Pero la queja, por ejemplo, de la autoridad con el negociado, que el negociado no le permitió realizar muchas de esas conversiones, particularmente porque la ley decía de que se supone que en todo este periodo estuviéramos integrando más energía renovable y no integrando tanta infraestructura de gas natural. Claro, la ley cambió el 1 de marzo, así que ya es otro tema. Pero en el caso de Genera, el negociado le ha denunciado en sus resoluciones de que Genera le ha estado presentando datos incongruentes sobre temas como, por ejemplo, los supuestos ahorros que van a generar esas conversiones. El negociado ha dicho, mira, tú me dijiste en tal moción que radicaste que estas conversiones iban a generar tantos ahorros, pero en otra moción me dijiste otro número totalmente distinto. O sea, que ni ustedes mismos se ponen de acuerdo y nos dicen la verdad sobre si esto va a generar o no los ahorros que ustedes dicen. Y el negociado pues le ha denunciado eso, y lo último que hizo Genera fue, lo más reciente,
que radicó una moción diciendo, pues ¿sabes qué? Yo voy a hacer las conversiones, voy a hacer las pruebas unas pruebas que tengo que hacer en las plantas para hacer las conversiones, aunque tú no me lo hayas aprobado. Y el negociador le dijo, ¿en serio? ¿Sabes? Le dijo que el negociador lo asumió como un desafío a las órdenes del negociado. Y esto demuestra dos cosas, obviamente. Primero, que tiene que haber una composición del lugar sobre dónde estamos y qué información se le provee al regulador para hacer estas conversiones y que genera convenza al regulador sobre la necesidad que tenemos de esas conversiones en primer lugar. Y en segundo lugar, siempre yo lo resalto, la necesidad de que tengamos un regulador de energía, un negociado, que cuestione, que haga las preguntas, que pida información. Alguna gente me ha dicho en estos días, pero es que este negociado pregunta muchas cosas y retrasa todo. Yo les decía, cuidado, porque antes no había negociado y la autoridad hacía lo que quería siempre y terminó quebrando y destruyendo la infraestructura del país o contribuyendo a su deterioro, quise decir. Así que, be careful what you wish for, ¿verdad? Tener un regulador de energía demuestra en situaciones como esta que está pasando con Genera su importancia y que podamos leer en blanco y negro cuáles son las quejas sobre esto y cuáles son los remedios para atender esta situación. Creo que es importante. Me estuvo interesante, y que con esto redondeamos porque ya se acabó el tiempo, que en ese escrito, lo que sea que le contestó el negociado, le dijo, by the way, las órdenes administrativas de emergencia del Departamento de Energía no quieren decir que yo no tengo jurisdicción y que yo he perdido alguno de mis poderes, que era uno de los temas que habíamos hablado tú y yo en ediciones anteriores de estos martes de energía. Así que, en efecto, como tú y yo discutíamos, había una impresión en algunos sectores, una confusión sobre, bueno, si ya tenemos todas estas órdenes de Trump presidenciales y sumadas a las locales, pues podemos hacer lo que nos da la gana, no importa si el regulador tiene algo que ver o no. Y no, el regulador dijo no. Ninguna de esas órdenes le quita poderes al negociado de energía sobre el tema energético. Y tengo que decir, se creó un negociado de energía poderoso. Yo creo que con lo que sí pueden aportar esas órdenes ejecutivas es que se aceleren los trámites en la agencia. Pero eso no quiere decir que se van a violar leyes a mansalva o violar mandatos del negociado. Yo creo que eso es una aclaración. Todavía eso está por ver, para mí está por verse. Número uno, ¿qué de verdad significaron esas órdenes de emergencia del Departamento de Energía Federal? ¿Y para qué vamos a usar los 385 millones que le tumbaron a energías renovables? Bueno, gracias Ramón Luis. Tú y yo nos volvemos a ver el próximo martes. Muchas gracias, Aníbal, a ti y a la gente que nos está viendo y escuchando. Y con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a eso de las 3:55 de la tarde. Buenas tardes para todos.